Le voy a rogar, por favor, que nos pongamos en pie para tener la lectura devocional. Y le voy a pedir que abran su Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Apocalipsis 3, del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no saldrás, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres el único que vive. Tú eres el que abre, el que cierra, tú tienes la llave, tú eres la puerta, Señor. Nosotros simplemente, Dios Santo, tenemos que examinarnos, como dices en tu palabra, para ver si estamos en la fe. Ayúdanos, Señor, a recapacitarnos, a examinarnos, Señor, a ver si realmente hay en nosotros un corazón nuevo o sigue habiendo un corazón de maldad, un corazón lleno de ira, un corazón, Señor, que no te alaba, de piedra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos, como dices en tu palabra, que tú conoces todas nuestras obras. Tú conoces nuestro levantar y nuestro acostar, no te podemos engañar, Señor. Ayúdanos cada día y aliéntanos, Señor, porque tú prometes vida y vida eterna a aquellos que guardan tu palabra de perseverancia. Ayúdanos a perseverar en ella, Señor. Ayúdanos, Señor, porque dices tú en tu palabra que cuando llegue el día de la prueba, la hora de la prueba, tú, Señor, nos harás sostener, tú nos guardarás. Padre, ayúdanos porque sabemos que tú vienes pronto. Ayúdanos a retener lo que tú has puesto en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, cada día. Ayúdanos, Padre, porque tu promesa es sí y amén. Nos harás columna en tu templo. Nunca más saldremos de allí. Escribirás nuestro nombre en el nombre de Dios, en el nombre de la ciudad de nuestro Señor, en la nueva Jerusalén. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos, Padre, por amor a tu nombre y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar.
Uno cada vez que cogemos la palabra del Señor, si leemos la palabra del Señor desde un inicio, que es lo que estamos haciendo, yo les he de reconocer personalmente que al principio empieza todo tan maravillosamente cuando Dios crea los cielos y la tierra, ¿verdad? Y ve toda esa magnificencia del poder de Dios y todo lo maravilloso que Él crea. Hay un estímulo precioso, ¿verdad? De decir, wow, cómo es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Señor, cómo hizo todo lo que hizo. Pero según seguimos leyendo y pasamos los siguientes capítulos, entonces la situación cambia. Y he de reconocerles personalmente que en esa situación que cambia, la verdad es que llega un momento en que uno se siente apesadumbrado, por decir una palabra suave. Se siente realmente triste, por decir una expresión que podamos entender. Porque no vemos por parte del hombre nada de gratitud hacia Dios. Vemos por parte del hombre nada de un respeto hacia quién es Dios. Y no solamente hacia quién es Él, sino hacia sus actos llenos de compasión y de misericordia. El hombre sigue una y otra vez ante esa demostración de gracia de Dios, respondiéndole con acritud, con rebeldía, con dureza de corazón. Y llega un momento en que dice, Señor, yo soy así. Yo soy así. Y es que ese es el propósito precisamente de la palabra de Dios, mostrarnos cómo somos. Porque el ser humano por naturaleza se cree bueno y por naturaleza nos creemos que somos aquí la guinda del pavo. Nos creemos que somos personas realmente dignas, personas buenas, personas que realmente merecemos lo que tenemos. Y de hecho, eso era lo que pensaban los judíos. Los judíos pensaban precisamente que si alguien era próspero, era porque era bueno y Dios le estaba bendiciendo. En cambio, aquellos que eran pobres o que nacían con deficiencias físicas, la evidencia era que eran malos, sus padres habían sido malos y por tanto Dios les estaba castigando. Eso no es solamente algo exclusivo del pensamiento judío, eso es algo que se extiende en todas las culturas y en todos los tiempos. Hoy seguimos pensando igual. Tanto es así que llegamos a envidiar a aquellos que tienen, ¿no es cierto? Y como envidiamos a aquellos que tienen porque pensamos que algo bueno están haciendo, pues yo quiero tener lo mismo. Y en base a eso y a una teología que se llama la teología de la liberación, surgieron movimientos cristianos evangélicos, y pongo entre comillas lo de cristianos y evangélicos, que se ha llamado el Evangelio de la Prosperidad. En ese Evangelio de la Prosperidad, pues si yo tengo es porque tengo fe, y si tengo fe, Dios me va a dar, y si me da es porque tengo fe. Es la pescadilla que se muerde la cola. Vale, perfecto. Si lo quieres creer así, no hay ningún problema. Pero lo malo no es eso. Lo malo es que cuando aquellos que de esa iglesia están enfermos, aquellos que están en esa iglesia que no tienen, ¿saben cuál es la causa? Que no tienen fe en el Señor. Les acusan de no tener fe. Pero si la fe es un don de Dios, es tremendo, al punto en el que hemos llegado al ser humano. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Una y otra vez. Una y otra vez. Y desde el más mínimo instante, desde el segundo primero en el que nos olvidamos de Dios, volvemos a ir al mismo camino. Por eso la dependencia de todo ser humano, la dependencia de todo creyente, sobre todo, es Cristo, en todo momento. Por eso el llamado a orar sin cesar tiene ese propósito precisamente, dependencia cada segundo del Señor, porque al segundo siguiente ya estamos actuando con rebeldía, con rebeldía. Y eso pasa en todas las culturas, ¿eh? Y aunque hay pensamientos que dicen que dependiendo de dónde hayas nacido, puede ser que tengas una cultura que te haya ayudado a no actuar de esa forma, y se habla mucho sobre todo de la cultura de los países nórdicos, personas aparentemente más centradas, personas más calmadas, personas que tienen una forma de actuar distinta y que parecen que son más reflexivos a la hora de tomar decisiones en comparación con los latinos, que somos más ardientes, más impulsivos. No. Desde el segundo primero, todos, seamos del norte, del sur, del este o del oeste, nos olvidamos de Dios. Hay un autor español, Fernando Sánchez Dragó, que dice lo siguiente: el hombre no cambia, ni aunque cambie de traje o de lengua. Y es cierto, el hombre no cambia, aunque cambie de traje
o hable otro idioma. Sánchez de Aragó, personalmente, para mí no es un autor de mi agrado, pero en esta frase clava precisamente lo que es el hombre. Da igual lo que hagas, da igual lo que intentes cambiar de tu vida, no cambia. Da igual dónde estés, dónde hayas nacido, qué educación hayas recibido, de qué lengua hables, el hombre siempre será el mismo. El hombre no ha cambiado un ápice desde que Adán en el Edén cayó. No ha cambiado un ápice, cero. Desde ese momento, desde ese minuto 1, el hombre está esclavo del pecado, esclavo del pecado. Muchos durante la historia de la humanidad han intentado cambiar esa opinión, diciendo que, por ejemplo, la historia de Adán y de Eva es una historia bonita, pero que no deja de ser una historia, es un mito, no es algo real, eso no sucedió realmente. Hoy día la explicación de muchos sociólogos y de antropólogos acerca de qué es el hombre o de quién es el hombre y la forma de actuar del hombre empieza con una premisa que es equivocada. Y la premisa es: el hombre es en esencia bueno, nace por esencia bueno. Y que cuando el hombre hace algo malo es porque previamente ha recibido esa influencia de maldad por parte de agentes externos, padres, cultura, sociedad, etcétera, etcétera, que mediante un cambio en la personalidad esencialmente buena ha hecho que esa persona se vuelva mala. Y así, por ejemplo, han dicho que la única explicación para lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso Holocausto en Alemania, es que aquellos alemanes que en esencia eran buenos, una sociedad nórdica estable, equilibrada, amantes de la música clásica, hicieran lo que hicieran fue porque un loco, un tal Hitler, se levantó y consiguió cambiar el comportamiento de aquella sociedad. Les lavó el cerebro de tal manera que empezaron a actuar con la mente de aquel hombre. Y por esa causa simplemente salieron y masacraron a más de 6 millones de personas. Esa siempre ha sido la respuesta estándar de los sociólogos y de los antropólogos. Es más, estos también afirman de que el ser humano va mejorando, que el ser humano, en vez de ir hacia atrás, vamos hacia adelante, que nuestra sociedad va avanzando, va adoptando medidas sociales que nos ayudan a ser mejores personas. Y llegará un día en el que, aunque no estemos libres de todo error, sí seremos una sociedad donde todos nos respetaremos tal como somos. Y hoy vemos esa realidad, ¿verdad? Una realidad donde el ser humano lo que está intentando por todos los medios es acabar con el pasado para supuestamente mejorar, para supuestamente dar ese paso de calidad que haga que avancemos y que nos respetemos mutuamente los unos a los otros, más allá de nuestra condición sexual, de color de piel, de lengua, de nivel económico. La idea es que todos seamos iguales en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque estamos mejorando, porque estamos avanzando. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Todo lo contrario. El hombre no está mejorando, sino que está empeorando. Y ahí está la carta de Pablo, cuando habla de cómo será el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Peores que nunca, desleales, amadores de sí mismos, egoístas. La palabra de Dios es clara. El hombre no tiene solución. Y ese es el propósito de lo que nos encontramos en los primeros 11 versículos del Génesis. Quiere mostrarnos, no tienes solución. El ser humano como sociedad, como individuo, no tiene solución. Está tan esclavizado al pecado, está tan esclavizado a las cosas que le rodean, que es incapaz ni siquiera de pensar con un raciocinio coherente. Es imposible, imposible. Y es imposible básicamente porque esa es nuestra naturaleza. Hemos nacido así. Eso es lo que nos quiere hacer ver la palabra del Señor. Por naturaleza somos seres rebeldes contra Dios, enemigos de Dios, que se deleitan en sus pecados, que aman sus pecados, que aman hacer daño al semejante, que quiere imponerse sobre el semejante, que está en contra de Dios, en contra de su voluntad. Pablo dice en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Fíjate, en Adán todos pecamos, en Adán todos morimos y en Adán todos somos pecadores. Estamos absolutamente corrompidos, es lo que se conoce como la depravación total del hombre. La depravación total del hombre. Admitimos que quizás no seamos perfectos, pero la palabra nos dice, no es que quizás seamos algo imperfectos, es que eres totalmente depravado. Totalmente depravado. Y desde ese mismo momento en el que Adán peca, solamente hay un pensamiento en todo ser humano, cualquiera sea la procedencia. Vivir en las pasiones de la carne, dice Pablo en Efesios 2:3, en las cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Hijos de ira. Esa es la realidad. Y es lo que en esta mañana queremos una vez más ver. Y dirás, ¿otra vez? Pero es que esa es la insistencia de la palabra. Dios quiere dejar atado y bien atado precisamente esa realidad. ¿Y cuál es la respuesta del hombre cuando Dios le muestra compasión y misericordia? El hombre siempre responde a la misericordia de Dios, a la compasión de Dios, al amor de Dios con rebeldía. Odia el amor de Dios. Odia el amor de Dios. Una y otra vez, Adán, Noé, la humanidad. Por eso se puede afirmar, como hemos cantado, que sin la gracia de Dios nadie puede ser salvo. Si Dios no actúa, si Dios no entra en juego, si Dios nos deja a nuestra libre evolución, entiéndase evolución no del hombre, del mono al hombre, sino en nuestro involucionismo de pecado, acabaríamos destruidos los unos a los otros. Nos mataríamos, y perdonen la expresión, como en esas peleas de perros, donde hay peleas a muerte, igual. Sin la gracia de Dios, si Dios no pone su mano, nadie, absolutamente nadie podría ser salvo. Hay un comentarista, Bishop, que dice, la gracia es la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no le pueden ver, tan sordos que no le pueden oír, tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Esa es la realidad. Si no admites eso en tu vida, no podrás recibir la gracia de Dios y no podrás recibir su perdón. Y esto es lo que el Señor quiere que entendamos. Y esto es lo que el Señor quiere que veamos en esta mañana. Que necesitas de su gracia. Que necesitas de su gracia. Porque por ti mismo estás completamente anulado. De que seamos conscientes que ni de una forma individual ni como colectivo podemos hacer nada para poder escapar de esta situación irreversible. No eres capaz para ni siquiera poder poner un pie delante del otro. Nada. No puedes hacer nada ni siquiera para iniciar el camino a la salvación. ¿Por qué? Porque todos, da igual nuestro origen, todos compartimos una misma esencia, un mismo corazón. La esencia, la rebeldía. El corazón, un corazón enemigo de Dios. Todos, absolutamente todos, vengas de donde vengas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 11, del 1 al 9. Es un texto muy conocido, creo que incluso como pasa en estos primeros capítulos de Génesis, se enseña a los niños, se enseña en todas partes, y ¿quién no ha escuchado la famosa historia de la Torre de Babel? La Torre de Babel. Pero ¿qué nos enseña la Torre de Babel? ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué sucedió? Nos enseña básicamente que el hombre siempre va a intentar lo mismo, rebelarse contra Dios. Nos enseña que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo mismo que hizo Noé y lo mismo que hizo el pueblo que fue inundado por el diluvio, es el mismo que está en Babel. Y por tanto,
Solo Dios, aquel que es fiel y no cambia, puede obrar y cambiar. Y esto es lo que no vemos, lo que vemos en este pasaje. Génesis 11, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. En este texto que tenemos hoy, tenemos la explicación simple y directa de lo que vimos la semana pasada cuando vimos el capítulo 10. La semana pasada recuerden que vimos cómo el ser humano se extendió por todo el mundo y vimos cómo la coherencia del texto bíblico nos ayuda a entender cómo llegamos a estar en todos los rincones del mundo. Y ahora aquí tenemos la explicación de cómo llegó ese momento. ¿Cuál fue la causa que hizo que eso sucediera? La Torre de Babel. Un acto de rebeldía contra Dios. Un acto de rebeldía que hizo que Dios les confundiera el idioma. Esa confusión, tenemos que entender una cosa, del idioma no fue la voluntad del hombre, de la voluntad de Dios. Dios nunca quiso que los hombres habláramos diferentes lenguas. Si fuera así, lo hubiera hecho desde un principio. La voluntad de Dios era que el hombre llenara toda la tierra. Esa era la voluntad de Dios. Así que, en cierto modo, lo que tenemos aquí es una historia de una profunda tragedia. Porque ahora la humanidad va a llenar la tierra tal cual era el mandato de Dios, pero lo va a llenar separadas entre sí, dispersas entre sí, desconocidas entre sí. Qué tristeza, ¿verdad? Ese es el juicio de Dios contra la rebeldía del hombre. Vas a dispersarte como yo te mandé, pero ahora serás extraño para el otro, extraño. Porque el propósito no era que aquellas naciones hablaran lenguas distintas, sino que la llenaran como uno, y como uno glorificaran a Dios. El texto que tenemos delante es muy sencillo de seguir. Si vemos el versículo 1 al 4, aquí tenemos al hombre construyendo lo que él quiere hacer, llevando a cabo su voluntad. En el versículo 5 vemos a Dios interviniendo. En los versículos del 6 al 8 vemos a Dios que está derribando lo que el hombre ha construido. Y el versículo 9 es el resumen que da Moisés de ese acontecimiento. Vemos, por tanto, en este texto, por un lado, a un hombre que es soberbio, a un hombre que es prepotente, escasamente 100 años después del diluvio. Temporalmente, nada de tiempo. Un hombre cuya naturaleza, una vez más, se dirige hacia su propio ego, se dirige a su vanagloria personal. Pero por otro lado vemos a aquel que no cambia, aquel que es el mismo ayer, hoy y por siempre, al único Dios vivo y verdadero, al eterno. Y lo que vemos aquí, la realidad es que el hombre, ante Dios, es un ser impotente. El hombre tiene una absoluta incapacidad delante de él. Y que sin Dios, el hombre es simplemente nada. Polvo, dice la palabra. Si vemos lo que acabamos de leer y vemos cómo se construyeron esa ciudad y estaban todos juntos, la idea que nos quiere transmitir aquí Moisés es que después del diluvio,
digamos que el hombre se encuentra en su mejor momento. El hombre en ese momento de la historia está en la cúspide como sociedad, como individuo. Vemos cómo se había multiplicado, lo leímos en el capítulo 10 la semana pasada. Vimos cómo hay un líder único, un tal Nimrod, el rebelde. Recuerden que ese era el significado de ese nombre, el rebelde, que estaba reinando sobre todos aquellos pueblos. Todos hablaban una misma lengua, no había enemigos, no había un enemigo con quien luchar, sino que no había ese tipo de guerras. Había violencia, pero no había esa guerra contra un enemigo, con lo cual estaban en paz, digamos de alguna manera. Tenían todo para comer. Recuerden que ese fue parte del pacto que Dios hizo con Noé. Les doy todo para comer. Tenían abundancia, tenían de todo. Y es justamente en ese mejor momento del hombre, donde no tienen guerras, donde no hay escasez, donde no hay hambres, donde no hay nada, donde deciden hacer un acto de rebeldía contra Dios. ¿Cuántas veces te has preguntado, si me fueran las cosas bien, ¿cuán podría yo adorar al Señor? Si tuviese trabajo, una familia estable, estaría más tranquilo y podría adorar como yo quiero. No, en ese momento va a pasar todo lo contrario. Va a pasar todo lo contrario. En el mejor momento de esa humanidad, el hombre decide rebelarse contra Dios, hacer un acto contra la soberanía de Dios. Y ese acto es querer ser independiente a Dios, vivir apartado de Dios, quitar a Dios de la ecuación de su vida. No quiero tener nada que ver con Dios, nada. Lo que vemos, por tanto, como ese pecado que seguía irremediablemente en ese hombre, lleva siempre a la rebelión contra Dios, siempre. Lleva siempre a intentar alejarse de Dios. Entonces Dios decide juzgarlos, pero ya no lo va a juzgar como hizo en la antigüedad mediante un diluvio. Recuerden que el Señor en ese pacto prometió que no volvería a matar a la humanidad mediante un diluvio, pero va a juzgarlos. Porque todo pecado tiene su juicio. El pecado tiene el castigo eterno, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el castigo de Dios en esta vida también existe. Por eso dice la palabra que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina, no solamente a la gente del mundo, sino también a los creyentes. Y el juicio que el Señor va a llevar a cabo va a ser la confusión. Va a ser la confusión. Aquel mundo de Babel, como podemos ver, por tanto, no era nada distinto al mundo que existía antes del diluvio. Dios podía haber ahogado a aquella sociedad perfectamente. Tenía todo el derecho. Estaban haciendo lo mismo. Pero aquí vemos cómo Dios es fiel. Y fiel a sus promesas. Él había prometido que no volvería a destruir mediante un diluvio y lo sostuvo. ¿Por qué? Porque recuerden que después de Noé, ¿en qué etapa estamos viviendo? En la etapa de la gracia, de la paciencia, de la tolerancia por parte de Dios. Pero sin embargo, nunca te olvides, el pecado tiene castigo. Castigo. Hoy no podemos seguir viviendo diciendo estoy en la gracia de Dios y puedo hacer lo que yo quiera. ¿Vale? Inténtalo. Siempre Dios está ahí. Siempre. Este juicio lo va a llevar a cabo confundiendo el idioma para ellos. Uno puede pensar, qué castigo más extraño, qué castigo más insignificante. No se corresponde con la magnitud de la rebeldía contra Dios. ¿Tú crees? Dice el versículo del 1 al 4. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Moisés comienza el versículo 1 diciendo que aquellos hombres, en un primer instante, hablaban todos la misma lengua. Pero también dice las mismas palabras. Y esto es importante.
Moisés no está siendo, digamos, redundante, porque las palabras en original acerca de lo que es lengua y lo que es palabra son distintas, no son sinónimas. Cuando Moisés está hablando de la misma lengua y no significa el mismo idioma, pero cuando dice las mismas palabras se está refiriendo al mismo vocabulario, que son dos cosas distintas. No solamente tenían el mismo idioma, sino que hablaban con el mismo vocabulario. ¿Cuál es el punto aquí? De aquí venimos mucha gente de muchos lugares distintos, cubanos, colombianos, venezolanos, colombianos, ya dije sí también, yo no sé si me quedo atrás. Ah, sí, guineano, no, guineano sí, claro, guineano. Patricia, tú eras de Nigeria, nigeriano. O sea, entonces, ¿qué sucede? Todos más o menos, en donde en nuestros países el lenguaje oficial o el lenguaje coloquial es el español, todos tenemos el mismo lenguaje, pero no el mismo vocabulario, porque hay palabras en cada país que significan distinto a otro. Y hay palabras, por ejemplo, un ejemplo que no voy a decir, que en España es un nombre de una persona, de una mujer, pero que en Argentina es un insulto. Entonces, fíjate, cómo, aunque tengamos el mismo lenguaje, el vocabulario es distinto. Bueno, lo que nos está diciendo aquí Moisés, por tanto, es que en aquel momento no solamente hablaban el mismo lenguaje, sino que incluso el mismo vocabulario era el mismo. No había, digamos, nada que pudiese llevar al error, a la confusión. La unidad era perfecta en ese sentido. Había una unión absoluta entre aquella gente. Hablaban lo mismo porque pensaban lo mismo, sentían lo mismo, se expresaban en el mismo idioma. Hay un acuerdo absoluto, es lo que nos quiere decir Moisés. Había un acuerdo absoluto. Tenían todos el mismo sentir, tenían todos la misma idea. Y fue precisamente esa situación lo que llevó a la totalidad de aquellos hombres a rebelarse contra Dios. Todos eran pecadores, todos eran orgullosos y malvados, y todos a una tenían la misma intención. Tenían la misma intención. No había nadie que se escapara, ni viejo ni niño, ni mujer ni hombre, todos absolutamente. Todos. Todos hablando el mismo idioma, el mismo vocabulario, todos bajo el mismo poder de influencia y todos dirigidos por un solo hombre. Recuerda, Nimrod. Cuando eso sucede, cuando un solo hombre es el que maneja todo, cuando hay una ausencia de contrapesos, hay un problema. Muchos de los que estamos aquí, algunos han vivido durante 40 años una dictadura en España, otros salieron de sus países porque había una dictadura donde había un sistema monolítico, un solo líder y un solo pensamiento. Qué difícil vivir así, ¿verdad? Porque qué difícil es disentir, porque desde el momento en que disientas ya te conviertes en un paria, te conviertes en enemigo de la patria, te conviertes en enemigo de la sociedad, te conviertes en enemigo de tu vecino, de tu padre o de tu madre si piensas distinto a ti. Vemos aquí algo realmente diabólico. Un solo hombre, un solo régimen, un solo pensamiento, unas solas ideas. ¿Quién se puede atrever a disentir? ¿Quién se puede atrever a pensar lo contrario? Nadie. Y el propio Señor nos reconoce en el versículo 6. Dice, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Por qué? Porque no había nadie, otro ser humano, que se opusiera. No había nadie. No había nadie que pudiera decir, mira, ¿y si hacemos esto otro? ¿O si actuamos de una diferente manera? Nadie se iba a oponer. Nadie, absolutamente. Aquí hay una clara advertencia del Señor, que la unidad, a esa famosa unidad que parece que es la panacea o la solución a los problemas del hombre, es todo lo contrario. Y es lo que hoy en día también la sociedad está buscando, ¿no es cierto? Mientras más unidos estemos, mientras todos pensemos igual, parece que todo va a ir mejor. Cuando quitemos los contrapesos, aquellos que disientan, existirá un terrible problema. Y lo estamos viendo aquí en este momento.
Hoy en día estamos llamados o estamos viviendo en una sociedad que se suele llamar o se llama la nueva era. No sé si les suena esa frase. Y esa nueva era tiene una máxima: un mundo, un pensamiento. El pensamiento único. Todos tenemos que pensar igual. Y como no pienses igual, eres un fascista. Y si no piensas igual, entonces eres mi enemigo. No es que puedas tener otra opinión y la respeto, no, directamente eres mi enemigo. Estamos siendo llamados a tener todos un mismo pensamiento, una misma unidad en ese sentido. Pero no solamente en el mundo secular, también desgraciadamente en el mundo cristiano. ¿Cuántas veces no han escuchado movimientos ecuménicos que llaman a la unidad, a crear una sola iglesia mundial? Todos juntos. Da igual si eres católico, si eres adventista, da igual si eres testigo de Jehová, todos juntos. Una iglesia, una sociedad, un mundo. Eso es lo que vemos desarrollado en las últimas cartas de Pablo, de Tesalonicenses, o lo que vemos en Apocalipsis. Ciertamente estamos en ese proceso como sociedad. Pero ya vemos, o hemos visto, o estamos viendo lo que sucedió con la Torre de Babel. La idea de todo eso es rebelarse contra Dios a una, en un mismo sentido, a una, con un mismo pensamiento. La unidad de los pueblos, y Dios lo sabe, y también lo sabe Satanás, está moviendo al mundo a un regreso a los tiempos de la Torre de Babel. Una religión, un pensamiento, un líder mundial. La palabra identifica a ese último líder mundial como el anticristo. Satanás está en proceso de edificar un mundo con un solo gobierno, bajo un solo gobernante. Esa es la bestia del Apocalipsis. Y algún día ese reino será y traerá al mundo entero un poder lleno de maldad. Por eso el Señor dijo en Apocalipsis, lo que leímos al principio, que a la iglesia persevera, para que cuando llegue ese tiempo puedas perseverar. Persevera en mi palabra, conoce los tiempos, conoce las situaciones, las eras, no hay nada nuevo debajo del sol, porque ese tiempo llegará. Y cuando suceda, y puedes leer Apocalipsis, verás los horrores que se van a cometer. Masacres en masa, gente que se matará entre sí, incluso familias contra familias. Se levantará el padre contra el hijo, la madre contra la hija. Eso es lo que sucedió en Babel y que se volverá a replicar en el futuro. En el versículo 2 de nuestro texto seguimos leyendo: y aconteció que, según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Mira, esta es la clave. La clave de todo el texto está aquí. Se establecieron. Esa frase es la frase clave de todo este texto. Se establecieron. ¿Por qué? Porque hicieron exactamente todo lo contrario de lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Porque ¿cuál fue el mandato que Dios le dio a Noé? Que se esparcieran, que llenaran la tierra. Ellos hicieron todo lo contrario. Este es el lugar, dijeron ellos, este es el lugar para construir nuestra civilización. No nos vamos a dispersar como Dios dijo. Vamos a permanecer juntos. Vamos a tener más poder. Vamos a poder luchar contra Dios llegado el caso. Ellos habían recibido la orden de esparcirse, pero se rebelan contra Dios. Y dicen: no, me voy a quedar. Tu voluntad para mí no vale de nada. No eres nadie para mí. Es un patrón que vemos continuamente que se repite. En Génesis 4, recuerdan cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿cuál fue el juicio de Dios? Dice el capítulo 4 de Génesis, versículo 12: cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Ese fue el juicio a Caín por haber matado a su hermano Abel. Pero ¿cuál fue la respuesta de Caín? Versículo 16. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén.
Así que aquellos hombres siguen el mismo patrón, rebeldía. Dios dice una cosa y yo hago otra. Es lo que vemos hoy en día. Hoy en día la humanidad a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. Si Dios dice blanco, el hombre dice pues no, es negro. Y si Dios dice negro, no, pues ese es blanco. Y lo vemos en todas las áreas de nuestra sociedad, en todas las áreas. Queremos permanecer juntos, nos gusta estar juntos, no queremos obedecer a Dios. Piensa lo siguiente, quizás puedas pensar, bueno, quizás se mantuvieron juntos porque así eran más fuertes y ante un posible enemigo podían luchar, pero ¿qué enemigo había en la tierra en aquel momento? No había nadie. Estaban ellos solos, eran un solo pueblo. Es decir, no hay, digamos, un acto estratégico, como muchos han querido ver aquí, no hay ninguna estrategia de defensa, porque estaban solos. No había enemigos contra quienes luchar o contra quienes defenderse. Uno puede pensar, bueno, es que aquel valle de Sinar era un valle muy próspero, había mucha comida y ahí se quedaron para no pasar hambre en otros lugares. No tenían problemas de alimentación. Todo lo que ven es para comer, dijo el Señor. Por tanto, no fue una táctica de supervivencia del hombre, fue una táctica de rebeldía contra Dios directamente. Versículo 3 dice, se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos. Algo que repite en el versículo 4, vamos, edifiquemos. No una vez, sino 2 veces. Es una especie de declaración que indica rebelión. Vamos a edificar, vamos a edificar. Y se dijeron unos a otros, hay un acuerdo total entre ellos. Un acuerdo total, estaban todos convencidos a una, como en Fuente Ovejuna. Todos a una, vamos a ir contra Dios. Todos a una, vamos a rebelarnos contra Dios. Todos a una. Nadie disiente. Fabricaron, fíjate cómo hablan de que fabricaron ladrillos, lo cosieron bien, en lugar de piedra, usaron asfalto en lugar de mezcla. Eran personas que tenían un adelanto. No piensen que ustedes que aquello eran personas que salían de unas cuevas vestidos con ropa de... No, para nada. Era una sociedad moderna. Tal vez no tan moderna con todos los adelantos que tengamos hoy, pero no salían con picos y con palas, no eran personas realmente necias, sabían lo que estaban haciendo. Es curioso cómo hoy en día los arqueólogos aún se siguen preguntando cómo fue posible que construyeran aquellas pirámides o cómo construyeron esas edificaciones como en el Perú, que prácticamente no cabe una hoja entre piedra y piedra. ¿Por qué no usaron piedra? Usaron mezcla, lo estamos leyendo. Por eso es imposible, como sucedería aquí en nuestras construcciones actuales, que está hecho igual con mezcla. ¿Tú puedes acaso meter un papel en el muro? No puedes, pues igual, no fueron piedras. Aquellos hombres estaban haciendo todo de una forma tan planificada, fíjate cómo planifican cada paso a dar, lo que lleva también a la idea de que hay un acuerdo planificado. Lo tienen claro, están orgullosos de sí mismos. Hemos llegado a la cúspide de nuestra evolución, de nuestra sociedad. Qué triste ver cómo usan todas aquellas habilidades para hacer el mal, para rebelarse contra Dios. Usaron todo eso para rebelarse contra Dios. Fíjate el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Fíjate, aquí llega, y nunca mejor dicho, de hecho, la palabra de Moisés aquí es un juego de palabras, hacen una torre, una cúspide que llega hasta los cielos. Está hablando de que el orgullo de ellos había llegado hasta los cielos, querían ser como Dios. Querían ser como Dios. Hoy en día pasa algo muy parecido. Hoy el hombre se ha convertido en el Dios del hombre. ¿De qué manera? Bueno, pues ahora te dice el hombre, ¿tú qué quieres ser? Mujer, eres mujer. Pero es que tengo un género, tengo unos atributos que me dicen que soy hombre. No, eres mujer. ¿Te quieres hormonar? Hormónate. ¿Te has quedado embarazada con 15 años? A tus padres, ni caso, aborta. Eso no es una vida, eso es un feto, está ahí. El hombre se ha convertido en su Dios.
ha marcado las leyes. Algo parecido pasaba aquí. Vamos a hacer una torre que llegue hasta los cielos. Vamos, que llegue hasta allí. Vamos a hacernos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Fíjate, todo tenía un propósito, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Ellos sabían que tenían que dispersarse, pero que dicen, para no cumplir eso, vamos a edificar una ciudad, vamos a estar todos juntos, vamos a crear una torre que llegue hasta los cielos, vamos a crearnos nuestros propios dioses, con un propósito, desobedecer a Dios, rebelarme contra Dios. Fíjate cómo este plan tiene 3 partes, una ciudad, una torre, un nombre, y todo con ese propósito, desobedecer a Dios, rebelarse contra Dios, rebelarse contra Dios. MacArthur dice que la ciudad les iba a dar un sentido de pertenencia mutua, la torre una religión y el nombre una identidad. Y el nombre una identidad. Eso es lo que ellos buscaban. No pertenecemos a Dios, nos pertenecemos a nosotros mismos. No necesitamos a Dios, yo crearé mis propios dioses. Yo no soy creado a imagen de Dios, yo soy creado a mi misma imagen. Ese es el sentir que hay en toda la sociedad de todos los tiempos, en todo corazón humano. En todo corazón humano. No pertenezco a Dios, yo soy mi propio dueño, mi cuerpo es mío, yo no necesito a Dios, yo tengo mis propias religiones, yo quiero creer en lo que yo quiera, y yo soy lo que quiero ser, mi propia identidad. ¿Les suena lejano eso? ¿Les suena lejano? Crearon una torre. La palabra aquí como torre es sigurat, y la palabra sigurat identifica a una edificación como las pirámides. Entonces, si alguna vez te has preguntado cómo es posible que haya pirámides en todo el mundo, aquí tienes la respuesta. Porque hay pirámides no solamente en Egipto, hay pirámides incluso en Sudamérica o en la parte de Asia, en China, en Japón. Hay pirámides que se han descubierto aquí también en Canarias, no sé en qué parte se descubrió, que estaba leyendo. Hay pirámides en muchos sitios. Qué curioso. No es curioso. Cuando ellos se esparcieron, llevaron esa maldad a todos los rincones de la tierra. Quisieron seguir llegando hasta los cielos por su propia forma. Por su propia forma. Ese es el sentir del hombre. Me rebelo contra Dios, da igual donde esté, da igual donde vaya. Yo quiero llegar a los cielos. Yo quiero llegar a los cielos. Buscaron por todos los medios no volver a ser identificados con Dios. Todo para el hombre, nada para Dios. Toda la gloria, el honor para mí, nada para Dios. Esta es impactante entender que es la primera gran ciudad, la primera gran megápolis de la humanidad, y el propósito es rebeldía contra Dios, rebeldía contra Dios. Ellos se quieren establecer, por eso hacen una ciudad. En esa ciudad, como todas las ciudades, tienen sus propias reglas. El hombre va a crear sus propias reglas de convivencia, ese es el sentido de esa ciudad. Va a crear sus propias leyes, sus propias normas, nada que ver con la justicia de Dios. Esa torre, uno podría pensar, bueno, quizás hicieron una torre para vigilar. Ya dijimos antes que no había enemigos a los que vigilar. No tiene sentido hacer aquella construcción, salvo, como dicen ellos, que tienen el propósito de llegar hasta los cielos. Es una causa de absoluta idolatría. De idolatría. Toda la humanidad es idólatra. Toda la humanidad es idólatra. Si alguna vez te has preguntado por qué te cuesta tanto, por qué amas tanto las cosas del mundo, por qué te cuesta tanto seguir al Señor, porque tienes un corazón idólatra. Por eso necesitas más y más del Señor. Porque por naturaleza somos idólatras, creamos ídolos de cualquier cosa, de cualquier persona.
Por eso el Señor Jesús dijo, si aman a padre o a madre más que a mí, no son dignos de mí. Si aman a hijo o a hija más que a mí, no son dignos de mí. Incluso hoy en día hemos creado ídolos en nuestras propias familias. Y cedemos ante hijos, cedemos ante los padres en vez de obedecer a Dios. Por naturaleza somos idólatras, idólatras. Quitamos a Dios de nuestro camino. Pablo, en Romanos 1, del 18 al 22, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Esto es una descripción exacta de la sociedad de todo tiempo, pero que lo vemos reflejado en el estudio que estamos siguiendo de Babel. Hombres tan inteligentes que hacían mezclas específicas y especiales para la construcción, tan sabios, realmente se estaban volviendo necios. Eran necios. Empezaron a desarrollar una religión falsa. ¿Por qué el hombre desarrolla una religión? Porque lo que acabamos de leer en Romanos, porque Dios mismo ha puesto ¿qué? En los corazones de las personas, lo que es evidente acerca de Él. Pero no queremos saber nada del Dios vivo y verdadero. Me creo mi propio Dios. Me creo mi propio Dios. Tercero, leemos, dice, hacerse un nombre, orgullo, voluntad propia, rebelión. Querían vivir de espaldas a Dios. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero dice el hombre, no, soy creado a mi misma imagen. Me voy a hacer un nombre para mí mismo. Hoy en día eso sigue continuado, se continúa. Hoy el hombre se sigue diciendo, me hago un mismo nombre. No vengo de Dios y como no vengo de Dios, ¿de dónde vengo? Bueno, unos dicen, vienen del mono. Otros dicen, bueno, fue un meteorito que cayó en la tierra, que trajo una bacteria, esas bacterias cayeron en el agua, esos fueron los primeros que se empezaron a unir, crearon las células, moléculas, yo qué sé. Intentan por todos los medios hacerse su propio nombre, descubrir su propio origen. Hoy en día seguimos igual. Estaba leyendo que el hombre se gastó el año pasado, a nivel mundial, más de 300.000 millones de dólares, 300.000 millones de dólares, que da para dar de comer a muchísima gente, en buscar el origen de la humanidad. ¿De dónde venimos? Esos 300.000 millones de dólares se lo gastaron en experimentos aquí en la Tierra y fuera de la Tierra. Todos con ese propósito, ver cuál es nuestro origen, para hacerse un nombre. Para hacerse un nombre. Vemos, por tanto, cómo eso no ha cambiado y sigue hoy en día igual. Eso pasa en todas las naciones. Todo hombre está unido en su pecado, en su rebeldía contra Dios, y siempre es el mismo patrón: rebelarse contra Dios. Pero Dios queda impasible ante eso. Hay un atributo de Dios que es su impasibilidad, pero que no es que se quede cruzado de brazos. ¿Se queda Dios impasible ante la maldad del hombre? Versículos del 3 al 15. Perdón, del 5 al 8. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos, y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así lo dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El Señor descendió. Esta frase tiene muchísimo contenido. De hecho, hay algunos predicadores muy famosos que han hecho una
han hecho predicaciones exclusivamente de esta frase. El Señor descendió. Y es que por muy alta que aquella gente hiciera la torre, nunca llegarían a Dios. Si Dios no desciende sobre el hombre, no hay forma de llegar a Dios. No hay forma de llegar a Dios. El hombre crea sus religiones para intentar acercarse al Dios. Y es imposible si Dios no desciende. Si Dios no se acerca al hombre, el hombre jamás podrá llegar a Dios. Por eso Juan 1,14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. De Cristo, dice, se hizo carne, se acercó. En Filipenses 2, Él se humilló y se hizo hombre. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre, todo aquello que aquellos hombres habían construido. Evidentemente, una vez más, aquí Moisés usa un atributo exclusivamente humano para entender lo que Dios estaba haciendo. Dios no necesitaba descender, Dios sabía todo. Él dice que Él conoce lo que tenemos en nuestro corazón, Él dice que conoce nuestra palabra aún antes de que la tengamos en nuestra boca. Lo sabe todo de nosotros. De hecho, todo es parte de un decreto eterno de Dios. Pero lo que nos quiere decir aquí, y de hecho es lo que se llama un antropomorfismo irónico, es permítame la expresión, la estupidez del ser humano. Aquel ser humano en todo su cenit como cultura, como sociedad, intentando acercarse a Dios. No hay forma de acercarse a Dios. Dios es el que tiene que acercarse. Él bajó y dice y echó un vistazo. Digamos, podríamos resumirlo con lenguaje habitual nuestro. Fue y echó un vistazo a ver lo que el hombre estaba haciendo. Y dice el versículo 6, como dijimos antes, he aquí son un solo pueblo y todos tienen la misma lengua. No me han obedecido, no se han esparcido como yo dije. Me están desafiando. ¿Y uno qué esperaría? ¿Un diluvio? ¿Verdad? Como dijimos antes. Y dice el versículo 7, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Con una simple palabra y con algo tan aparentemente sencillo, destruyó todo el orgullo de aquella sociedad. Confundamos el idioma. ¡Qué poder de Dios! ¡Qué idiotez la del ser humano! Por eso entendemos que dice la palabra que somos polvo, que somos nada, que somos gusanos delante de Dios. Que se unirán toda la humanidad para luchar contra Él y Él simplemente diciendo, ¿te confundo el idioma? Los derrota absolutamente. Es imposible luchar contra Dios. Es imposible que te mantengas en tu rebeldía contra Dios y salgas victorioso. Imposible, imposible. No somos capaces ni siquiera de entender el poder de Dios. Todo lo que vemos, toda la creación, si coges un telescopio y te pones a ver todo lo que puedas ver de las estrellas, de las galaxias, todo eso, dice la palabra, es el borde del manto de la gloria de Dios. El borde del manto de la gloria de Dios. Somos incapaces de entender el poder de Dios. Es imposible que te mantengas en tus treces si aún hoy día quieres y sigues viviendo en rebeldía contra Dios. Confundamos el idioma. Confundamos el idioma. Y luego dice el Señor en el versículo 8, y los esparció. ¿Tú no quieres esparcirte? Te voy a esparcir yo. Y los esparció. Al final, la voluntad de Dios triunfa. Hoy en día vivimos en una sociedad que va en contra de Dios, intenta luchar contra Dios, pero ya tenemos la respuesta de lo que va a pasar. Dios triunfa. Dios siempre gana. Este es como el partido de fútbol que juega siempre los alemanes. Da igual quién juegue contra los alemanes. ¿Nunca has escuchado eso? Juegue con quien juegue contra los alemanes, al final siempre gana los alemanes. Es un símil tonto, pero hagas lo que hagas contra Dios, al final Dios gana.
Dios siempre gana. Es imposible que los propósitos de Dios no se lleven a cabo. Imposible. A su tiempo, en su momento, a su manera. Y por eso tenemos que orar para que nuestros pensamientos y nuestras oraciones se alineen con la voluntad de Dios. Muchas veces oramos al Señor para que se haga nuestra voluntad y no, Padre, para que se haga tu voluntad. Cristo en Getsemaní, cuando oraba al Padre en aquel momento tan duro de que tenía que morir en una cruz y dice al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Vemos como el Padre y el Hijo tienen voluntades distintas porque son personas distintas, aunque es un mismo Dios. Pero el Hijo se sujeta a la voluntad del Padre. Se sujeta a la voluntad del Padre. Porque al final es lo que prevalece. Es lo que prevalece. El hombre intentará luchar una y otra vez para intentar conseguir hacer su voluntad, pero Dios gana. Siempre gana. Por eso, el llamado a una y otra vez, examínate para perseverar. Porque yo al final voy a ganar. Y el que persevera será salvo. Será salvo. Hoy en día la rebeldía, el pecado, el orgullo contra Dios está a la orden del día. ¿No es cierto? Hoy en día lo que tenemos aquí simplemente es el eco de lo que sucedió en Babel. Nada nuevo hay debajo del sol. Aquella gente pudieron ser uno y repartidos por toda la tierra y en comunión con Dios, pero prefirieron rebelarse contra Dios y por esa causa hoy somos muchos repartidos en la tierra, enemistados contra Dios y enemistados los unos contra los otros. Por eso Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, es algo común para toda la humanidad. Pero un día llegará y ese día el Señor restablecerá toda su gloria. Habrá una nación y en esa nación habrá un gran rey y ese gran rey tiene nombre propio, Cristo. Y si vas a Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 4, es un pasaje precioso, precioso. Dice lo siguiente: lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Y acontecerá en los postreros tiempos, últimos días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán jamás para la guerra. Ese es el reino que el Señor establecerá, con un único rey, Cristo. Y entonces estaremos bajo el reinado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Pero quiénes? ¿Todos? No, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han creído en Cristo como su Señor y Salvador y que han sido salvos por medio de la fe y por gracia. Y por gracia. Esa es la promesa que el Señor ha dado a todos aquellos que en Él creen. Un gran reino, con un gran rey. Parte de un reino donde Cristo será el gobernante, donde el gozo y la paz serán para siempre. Aquellos hombres querían una ciudad, querían una torre que les uniera con los dioses. Querían un nombre y no lo consiguieron. Pero todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, todos aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador, tienen una ciudadanía celestial. Tienen una ciudad guardada en los cielos para nosotros. Tenemos conexión directa con Dios a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y tenemos un gran nombre, el nombre que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice Apocalipsis, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esa es la esperanza que tenemos, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Señor y Padre, gracias por mostrarnos una vez más, Señor, que tú eres al final todo lo que queda. El hombre intenta e intentará rebelarse contra ti. Somos rebeldes por naturaleza, Señor, y te pedimos perdón. Ayúdenos cada día, Padre, a morir a nosotros para que tú puedas, Señor, vivir en nosotros. A que menguemos para que tú puedas, Señor, crecer. Ayúdenos, Señor, cada día a dejar nuestra vida terrenal atrás, Señor, a despojarnos del viejo hombre y a andar en novedad de vida, esperando con gozo y con esperanza esa nueva Jerusalén, ese nuevo reino donde tú reinarás por siempre, Señor. Mientras, ayúdenos, Padre, en nuestra debilidad, reconocemos nuestra maldad, te pedimos perdón por ella. Líbranos, Señor, de seguir viviendo como el mundo, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como los demás, hijos de ira. Ayúdanos, Señor, cada día a ser santo como tú eres santo. Ayúdanos a examinarnos, Señor, y a ver si estamos en esa fe, en la fe que es salvífica, en esa fe que desciende de lo alto, Señor. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos das, Señor, y que no merecemos, porque por naturaleza, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, tendemos a pecar contra ti, Señor. Gracias por habernos mirado desde antes de la fundación del mundo y por habernos salvado, Señor. Ahora te suplicamos que nos ayudes a perseverar, que quites de nuestra vida todo peso que nos asedia, todo pecado, Señor, y que nos ayude a correr por la carrera que tenemos por delante en pos de nuestro Señor Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén.